Hola, mi nombre es Sonia García. Soy psicóloga familiar sistémica, psicóloga del trabajo. Y el día de hoy quisiera hablarles sobre una película que salió hace poco. Es una película animada. Vamos a hacer un análisis con respecto a la psicología sistémica. Hay mucho que ver en esa película de psicología sistémica y la vamos a analizar también desde las constelaciones familiares. La película de la que vamos a hablar hoy se llama Encanto, una película de Disney. No sé si es en colaboración con alguna otra, no sé, empresa o algo así, pero bueno, sé que es de Disney. Bueno, decir que yo al principio estaba un poco renuente a ver la peli, porque la verdad a mí no me gusta mucho el concepto que tienen de mi país, de Colombia, a las grandes plataformas audiovisuales, por ejemplo, Netflix, ¿no? Con series como no las voy a nombrar, pero, o sea, la verdad no sabía yo qué esperarme de una película sobre Colombia, ¿no? Con una realidad tan compleja. Y sé que Disney le encanta romantizar muchas cosas, entonces la verdad no sabía si iba a ser como una buena película o no. Pues la verdad no me decepcionó porque se pueden mirar muchas cosas a nivel sistémico, transgeneracional y desde las constelaciones familiares. Una película ambientada, parece ser en el Valle de Cocorá. También por ahí está Caño Cristales, aparece ahí, ¿no? Entonces, lugares muy bonitos de Colombia, muy característicos. Am, Colombia es un país muy diverso, entonces era imposible que la película pudiese adaptarse a toda la diversidad cultural que hay en Colombia. Es una película que sirve mucho para mirar a todo esto de la historia de la violencia y el conflicto que cada colombiano y cada colombiana tenemos en nuestro árbol genealógico, tenemos una historia de violencia, porque recordar que Colombia es un país que lleva muchísimas décadas en una guerra civil, aunque haya personas que lo nieguen y que digan que no es una guerra civil, pero pues la violencia existe. Y en el árbol genealógico de cada persona, en generaciones anteriores, hay por lo menos un fallecimiento, ¿no? Entonces, a nivel inconsciente, a nivel tribal, tenemos duelos bloqueados, duelos sin hacer, ¿no? Como yo he explicado en otros videos, un duelo entre más cercano al nacimiento sea y la persona más joven sea, y la naturaleza de la muerte sea más abrupta, pues va a ser más difícil de hacer, ¿no? Entonces vemos que en Colombia varias familias, o por no decir todas las familias, por lo menos en una generación o en otra, han tenido una historia así, ¿ya? Y esto crea consecuencias a nivel transgeneracional, porque recordar que lo que una generación no puede resolver, pues lo intenta resolver la siguiente, ¿no? Ah, a ver, quiero aclarar aquí que este video trae spoilers, entonces, si no te has visto la película, ve a verla, ¿sí? Ve a verla, creo que todavía está en cine o la puedes encontrar en ciertas plataformas, no sé si en Disney Plus o bueno, no sé. Y luego, si te interesa el tema, si quieres ver la película con otros ojos, pues te invito a continuar con el video. Bien, bueno, quería hablar sobre también todo esto que tiene que ver como
con lo que, digamos, como la sociedad colombiana maneja todo este tipo de duelos en los árboles genealógicos, ¿no? Porque la película trata específicamente ese caso, ¿no? Y todo lo emocional y todo lo que tenga que ver con salud mental, psicológica y emocional en mi país es bastante desvalorizado. Eso está cambiando, pero desde que, pues, hasta lo que yo me fui, que fue más o menos hace 10 años, pues, muchas problemáticas emocionales se crean en el imaginario popular que pueden superarse a través del alcohol, a través de la compra compulsiva, a través, sí, y no yendo a un terapeuta, ¿no? No yendo a un psicólogo. O hay como una desvalorización de lo emocional, ¿no? Recuerdo que en Colombia hay un periodista muy conocido que se llama Pirri. Los que son colombianos saben quién es. Sufre o sufrió de depresión. La depresión es una enfermedad, es una enfermedad mental, ¿no? O sea, y mucha gente lo trataba de débil, de flojo, de persona debilucha por llamar la atención, etcétera. O sea, no se le daba la seriedad que tiene algo, una problemática emocional, psicológica, como lo es la depresión, ¿no? Se creía solamente que era pues como debilidad, flojera y ganas de llamar la atención, ¿no? Entonces es para replantearse de qué manera estamos viendo lo emocional y psicológico en nuestro país, en Colombia, y que bueno, eso está evolucionando, pero es un llamado a la reflexión sobre eso, ¿no? Bueno, voy a empezar con la película. Yo lo he intitulado como Encanto o cuando los proyectos de toda una familia se organizan alrededor del dolor y el narcisismo de una sola persona, ¿ya? Y vamos a ver por qué yo le puse ese título. Bueno, acá está la foto, cada uno exhibiendo su don, ¿no? Su, su habilidad. Eh, y bueno, vamos a empezar. Bueno, para entender un poco cómo está estructurada esta familia, aquí está el árbol genealógico de la familia Madrigal. Bueno, el contexto sistémico de la familia es una zona rural colombiana. Viven en el campo, es una familia campesina, de esas familias que viven en el campo y que vemos en los medios de comunicación cómo sufren el flagelo de la violencia, pues esta es una familia que pudiese tener esa realidad puesto que vive en el campo, ¿no? Bien, eh, está la abuela Alma, su marido Pedro, quien falleció varias décadas atrás por la violencia, pues ella y su marido sufrieron el desplazamiento cuando sus hijos eran bebés, ¿no? Sus hijos son Pepa, Bruno y Julieta. Pepa formó pareja con Félix, ¿sí? Bruno, que es el gran excluido y la oveja negra de la familia, y ahora vamos a hablar de Bruno. Julieta, que se casó con Agustín. Y bueno, Félix y Pepa tienen a Camilo, Antonio y a Dolores como hijos, ¿no? Cada uno tiene su don. Y Julieta y Agustín tienen a Isabela, Luisa y Mirabel, que Mirabel es la protagonista de la película, como hijas. Bien, este es el árbol genealógico bonito, bonito que uno lo puede encontrar en internet y que precioso, ¿verdad? Pero vamos a utilizar el árbol genealógico desde la psicogenealogía. El árbol genealógico se representa así, en triángulo los hombres, en círculo las mujeres. Acá tenemos al abuelo Pedro, por ejemplo, que muere joven y asesinado. Tenemos a la abuela Alma, que es la matriarca y que tiene un duelo bloqueado, el duelo de la pérdida de su marido.
Tenemos a sus 3 hijos, tenemos a Bruno. Bueno, yo no sé si este es el orden de nacimiento, pero yo los puse así para poder organizar bien en el árbol genealógico. Está Bruno, que es el excluido, del que no se puede hablar, es del que nadie habla, ¿sí? Y que ve lo que nadie quiere ver, ¿bien? Julieta, que es la sanadora, es decir, ella tiene el poder de sanar a quien está enfermo a través de la comida, ¿sí? Y Pepa, que es la que controla pues como lo meteorológico, el clima alrededor, las tormentas y todo esto, y que toda esta metáfora del clima tiene que ver con las emociones, con lo emocional, ¿ya? Ellos 3 son los hijos de la abuela Alma y de Pedro. Julieta Julieta está casada con Agustín, Julieta es la que sana a través de la comida, está casada con Agustín que se enferma todo el tiempo, ¿no? Entonces, miren que aquí vemos que hay un sanador con alguien que se enferma todo el tiempo, ¿no? Tiene sentido un poco la metáfora, el sentido de la relación del vínculo, ¿no? Y se enferma porque él es muy corporal, ¿no? Está siempre, o sea, como que se le está hinchando la nariz y se le está hinchando partes del cuerpo porque es alérgico a todo, etcétera, ¿ya? Y tienen como hijas a Luisa, que es la fuerte, que siempre tiene que ser la fuerte físicamente, la que carga en sus hombros, la que ayuda a todo el mundo, la que carga el piano, la que carga animales, etcétera. Está Mirabel, que pues en psicogenealogía se pone aquí que es el ego, es decir, el yo, la persona que viene a trabajar o que viene a consultar. En este caso, pues sería Mirabel, ¿no? Que tiene como el título de ser la rara de la familia, la oveja negra y la diferente. ¿Bien? E Isabela, que es la perfecta, que siempre está con sus flores, etcétera. Bien, esa es la familia que ha formado Julieta. Luego está Bruno, que es el excluido, que lo vamos a ver. Y está Pepa, quien ha formado pareja con Félix. Pepa, como decía, es el control de las emociones, que no haya tormenta, etcétera, que aleja las nubes de lluvia, etcétera. Y ha formado relación con Félix, se casó con Félix, que representa como la alegría, como la fiesta, etcétera. Ellos 3 tienen 3 hijos, que son Camilo, que es el gracioso, el, digamos que cambia, puede cambiar de apariencia y adaptarse y digamos como mostrar, digamos como camuflarse en otras personas. Dolores, que es la guardiana de los secretos, puse ahí la cripta porque en el transgeneracional vemos que una persona inconscientemente que guarda los secretos del clan de manera inconsciente, pues se le denomina la cripta. Entonces ella está siempre como escuchando los secretos del clan y anda como guardando los secretos y bueno, tiene capacidad de escuchar los secretos y de saber, ¿no? De adelantarse y es como la guardiana de los secretos, ¿no? La guardiana de los dolores de la familia, por algo se llama Dolores. Y Antonio, que es la conexión con los animales, la conexión con la naturaleza, etcétera, ¿ya? Que era pues, que es el menor, ¿no? De los Madrigal y que estaba muy preocupado por si de pronto no iba a tener el don que todos tienen y que Mirabel no tiene, ¿no? O sea, y pues vemos en la primera escena que los dos están conversando, Mirabel con su primito, como diciéndole que tranquilo, que si tiene don, pues será maravilloso, pero que si no, se quedará con ella. Bueno, o sea, cada uno tiene su don y ese es el rol que han ocupado cada uno en la familia, ¿no? O sea, es característico que cada uno de ellos tenga un don, como un poder especial, ¿ya?
la única que no lo tiene, miraremos que sí hay un don para Mirabel, que sí hay un rol que ella ocupa, pero la única que no lo tiene es Mirabel. Y ahora vamos a mirar por qué. Bien, vamos a entender las pautas transaccionales que rigen un sistema familiar. Está, digamos, dos sistemas. El primero es un sistema general que rige la organización de la familia, ¿no? Y entonces tiene que haber una jerarquía en el que los padres están por encima y que tienen un nivel de autoridad. Por ejemplo, en este caso, la abuela tiene, digamos, como la máxima autoridad, la matriarca de la familia. Y luego está sus hijos, que son, bueno, ya dije quiénes eran, ¿sí? Y que tienen a su vez jerarquía sobre sus hijos, ¿no? Sobre los nietos de la abuela. Y el segundo sistema son las expectativas mutuas que los miembros de la familia tienen mutuamente, digamos, como en el campo emocional, ¿no? En el intercambio emocional. Entonces, por ejemplo, en Navidad toda la familia se reúne para hacer el árbol de Navidad. Esas son como las expectativas, ¿no? En Navidad o sea, es una ley que el 24 se pase con la familia, ¿no? En Semana Santa, digamos, es una regla, puede ser dicha, puede ser explícita o puede ser implícita. En Semana Santa puede ser que todos tengamos que ir de viaje juntos. ¿Ya? Bien. Acá, por ejemplo, en la familia, ¿cómo es que se llama el apellido? Madrigal. Digamos como que la regla implícita, digamos, o como las expectativas mutuas de la familia es que cada uno tenga su don y que ese don hay que ponerlo al servicio de tanto de la casa como de la comunidad afuera, ¿no? Del pueblo donde ellos viven. Bien, ahora podemos hacer como un paralelo entre los dones de cada miembro de la familia, ¿sí? Y los roles en la familia, ¿no? Entonces, la familia, mediante procesos de interacción, le va asignando inconscientemente un rol a cada miembro, ¿no? Y estos roles se pueden situar en dos ejes. El eje de poder, ¿sí? Eh, que puede ubicarse en un continuum de poder y no poder. Por ejemplo, a una persona dominante que siempre esté liderando va a formar pareja con uno que no domine y que sea pasivo. En el caso, por ejemplo, de la mamá de Maribel, que es la que cura a través de la comida, ella es una sanadora, entonces necesita alguien que se enferme para poder sanar, para que su rol tenga sentido, ¿ya? Si yo tuve un rol de sumisa en mi familia, pues yo necesito formar pareja con alguien dominante para poder seguir ocupando ese rol. Si yo ocupo un rol de perpetrador en mi familia, de violentador, ¿sí? Necesito a alguien sumiso y que se adapte al patrón de violencia para poder yo seguir ejerciendo mi rol, ¿ya? Porque dos dominantes no pueden estar juntos, ni dos pasivos tampoco, ¿ya? Entonces, cada rol es, se ubica dentro de una relación de poder versus no poder. Y el eje instrumental versus socioemocional. Entonces, hay roles que son más instrumentales y hay otros que son más socioemocionales. Entonces, por ejemplo, el rol de Pepa es controlar las emociones, ¿sí? Hay otros que son más instrumentales, por ejemplo, el de Luisa, que es como la fuerza física, que es un poco más instrumental, ¿no? El de Julieta, creo que se llama la mamá de Mirabel,
ella es como más curandera, más sanadora, más a través del amor, a través de la comida, entonces sería más socioemocional, ¿ya? Bien, acá vamos a mirar cada uno qué rol o qué don tiene en la familia. La abuela Alma no tiene un proyecto personal. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta que la abuela no tiene don y no es grave. O sea, tiene el don de tener esa familia con dones, pero ella no tiene un proyecto personal, ¿sí? O sea, todo su proyecto se ha basado en la generación, en la generación que ella creó, ¿ya? Es como que si ella se sostuviese de la generación siguiente, ¿sí? Lo cual en los órdenes sistémicos representa, digamos, valga la redundancia, un desorden, porque las grandes generaciones, es decir, las generaciones precedentes, sostienen a las que siguen, no puede ser al contrario. Aquí es al contrario, aquí en Encanto nos damos cuenta que son sus hijos y sus nietos las que sostienen a la abuela, aunque pareciese que ella fuese la matriarca y la más fuerte, ¿sí? Es decir, ella, digamos, como que exhibe esa fuerza, pero en realidad es una fuerza, es una fuerza que camufla en realidad un duelo no hecho, una fragilidad, una vulnerabilidad que la abuela no ha aceptado, ¿ya? La abuela no tiene proyecto personal que es crucial para la individuación. No intentó hacer de nuevo pareja, se quedó como congelada en el tiempo en alguna fase del duelo. El duelo tiene 9 etapas. La primera es la negación, la segunda es, me parece que es la negociación, el regateo, luego está la rabia, luego está la tristeza, luego está la aceptación, la resignación, la comprensión intelectual, la comprensión emocional y la reinversión en la vida. Entonces, son muchas etapas y pareciese que la abuela se quedó en una etapa, porque el duelo se puede bloquear en alguna fase, ¿ya? Entonces vemos que la abuela en realidad se quedó bloqueada en alguna fase del duelo y que por eso necesita toda esta familia con dones que le sostengan, ¿sí? Para poder subsistir. Isabela es la perfecta, ¿sí? Ella representa la perfección, ella hace flores perfectas, siempre flores rosas, violetas, ¿sí? Y pues esta infidelidad en el sentido fidelidad familiar de casarse con quien no quería, ¿no? Porque se iba a casar con alguien que no quería. Y ahora vamos a ver por qué. Luisa, ser fuerte. Ser fuerte, representar la fuerza física. Eh, Julieta, sanar y curar a todo el mundo a través de la comida. Agustín, enfermar, ¿no? Mostrar la enfermedad a través del cuerpo. Dolores, enterarse de todos los secretos familiares y callar. Maribel representa la inexistencia. La inexistencia es un conflicto en el que yo no existo para la mente de mis padres porque o no me desearon o me desearon del sexo contrario al que nací y etcétera. Entonces, como que no existo para mi familia porque yo no cumplo con las expectativas familiares porque no tengo un don supuestamente. Soy la oveja negra porque soy la diferente y porque veo cosas que la familia no ve. Recordar que ella era la única que veía que la casita se destruía, se agrietaba. Ella era la única que podía verlo y cuando avisaba a su familia, cuando, digamos, les decía, hay que tener cuidado con la casa porque algo pasa con la magia, la casa se está abriendo, pues
su familia le decía pues que estaba loca porque ellos no veían nada, no querían ver la realidad, ¿no? Que eso pasa mucho en muchas familias. Hay uno que sí puede ver lo que no es sano en la familia, lo que debería reconsiderarse, lo que debería reflexionarse y quizás hacerse de otro modo, de un modo más sano. Pero entonces los demás la tratan como loca, como emocionalmente desequilibrada o desequilibrado, etcétera, ¿no? Entonces ella, Mirabel, yo puse Maribel, pero es Mirabel, ah, representa a esa oveja negra, ¿sí? Porque le está mostrando a la familia Madrigal su sombra. La sombra es esa parte, cada uno tenemos una sombra personal y es esa parte de la personalidad que no queremos ver, que hemos excluido para pertenecer a nuestra familia y para pertenecer a la sociedad. Por ejemplo, en la película Coco, en esa película, él tenía prohibido dedicarse a la música, puesto que la música le recordaba a la bisabuela el abandono de su marido, ¿ya? Entonces toda la familia tenía como mito familiar que era por culpa de la música. Entonces, ¿él qué hizo para adaptarse a la familia? Porque el afán de pertenecer a la familia es tan grande que negamos nuestra esencia, ¿sí? Y negamos nuestros talentos. Entonces, él al principio estaba negando sus talentos, ¿sí? Negando todo lo que es la música para adaptarse a la familia, que era pues una familia de zapateros, ¿no? Entonces, él, al, digamos, como empezar a dedicarse a la música y todo esto, les estaba mostrando a esa familia la sombra. Aquí, Mirabel les muestra la sombra, que es como el negacionismo, como que la ceguera colectiva. Nos hacemos los tontos con el dolor de la abuela, ¿ya? Y Mirabel es la única que lo puede ver, ¿no? Entonces ella representa la sombra familiar, la oveja negra, porque hace y ve las cosas de manera diferente. Y además es el chivo expiatorio, ¿por qué? Porque chivo expiatorio, porque el chivo expiatorio es al que se le echa la culpa de todo. Ningún problema familiar es culpa de una sola persona, óigase bien, ¿sí? O sea, tuvo que haber toda una red, ¿sí? En el tejido familiar para que ese problema se genere y ese problema tiene un sentido a nivel relacional y sistémico. Por ejemplo, que un niño empieza a tener problemas en la escuela porque siente inconscientemente que así sus padres le van a poner más atención y no se van a separar porque últimamente han estado teniendo problemas de pareja, tiene ese sentido, es decir, el sentido de mantener a sus padres juntos. ¿Sí? Ninguna problemática en realidad es individual, siempre es en función de nuestro sistema, que puede ser nuestro sistema familiar, nuestro sistema empresarial, nuestro sistema, ¿ya? Que es ese conjunto de relaciones que está alrededor nuestro. Entonces, ninguna problemática de ninguna familia, de ninguna empresa, porque la empresa también es como una metáfora de la familia, es culpa de una sola persona. ¿Sí? Eso de que todo es culpa de Mirabel o todo es culpa de fulanito o fulanita, no. Y también Mirabel tiene una lealtad con su tío Bruno, porque Bruno es el gran excluido, también por la misma razón que Mirabel, porque él veía cosas que iban a ocurrir y que la familia no quería, si seguían así, pues en ese modus operandi, y la familia no quería saber de eso. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues lo excluyeron. Ya vamos a ver que en constelaciones familiares, uno de los principios es que todos pertenecen y no se puede excluir a nadie. Si se excluye a alguien o la realidad de alguien o la emoción de alguien, pues esta volverá. Y en efecto, como Bruno fue excluido, pues volvió en forma de Mirabel, ¿ya?
Bruno es el que dice lo indecible en el clan. Lo que nadie quiere escuchar, Bruno lo dice. Y por eso prefirieron excluirlo, prefirieron tratarle de loco y por eso Bruno también se fue. Ahora vamos a hablar más en detalle de Bruno. Pepa, el control de las emociones, es decir, ella puede controlar el clima, ahí está ella con la sombrilla, con la nube ahí cayéndole lluvia, ella puede controlar el clima, las emociones, trata de controlar la situación climática, ¿sí? Alrededor de ella, ¿no? Que puede ser un clima emocional, puede ser, ¿sí? Pero muchas de nuestra realidad, muchas cosas de nuestra realidad, la mayoría para nuestro gusto, están fuera de nuestro control. Entonces ella se la pasa frustrada, ¿no? Y porque no puede controlar las situaciones a su alrededor. Y el sentido de este don es que no se hable mucho del dolor de la abuela. Precisamente ella es la que más insiste en excluir a Bruno y que no se hable de Bruno, ¿sí? Porque ella es la que canta la canción que aquí no se habla de Bruno, nadie habla de Bruno, para proteger el dolor de la abuela del que nadie quiere hablar. Félix es la alegría. Claro, si Pepa es la que controla las emociones, la que no se deja desbordar de emociones o trata de controlarlas, pues Félix es toda la alegría que Pepa no se permite. Entonces Félix siempre está alegre, en la fiesta, etc. Camilo es como la capacidad de camuflarse, ¿no? Como puse la actuación porque él siempre está adquiriendo la forma de los otros miembros de la familia. Entonces, como que el que puede imitar o puede camuflarse o puede, digamos, de alguna manera tener una empatía cognitiva con los demás miembros de la familia. Y Antonio sería la conexión con la naturaleza, ¿no? Con los animales, con la naturaleza, etcétera. Con esa naturaleza que de pronto recordaba esa naturaleza, esos paisajes selváticos y todo eso, que podían recordarle a la abuela su dolor. Bien, y que pues él intentaba dominar la naturaleza de esos paisajes, ¿no? Para que no se salieran de control. Ese era como el sentido de los dones de Antonio. Bien, los roles en la interacción familiar. En las familias funcionales, de aquí yo quiero hacer un paréntesis porque en psicología familiar sistémica se dice que todo síntoma o toda situación en la familia, en el sistema familiar, es funcional, ¿no? A pesar de que se piense lo contrario, ¿no? Pero aquí quiere decir funcional es como un sinónimo de sano, ¿ya? Entonces, las familias sanas son lo suficientemente flexibles como para permitir que los roles se intercambien en función de las necesidades familiares e individuales. Es decir, que si, por ejemplo, Luisa no le dio la gana de ser fuerte un día y quiso hacer flores como la hermana, pues lo podía hacer perfectamente, ¿ya? Que sí, y lo vemos en la película, por ejemplo, Isabela quería hacer otro tipo de flores, ¿no? Unas flores, digamos, más exóticas, en lugar de hacer florecitas, digamos, como siempre, rosas o violetas, o, ¿no? Ella quería hacer orquídeas, flores salvajes, flores amazónicas, y de pronto como que ella no se lo permitía, ¿no? Y entonces en la visión de Bruno, que él ve que la magia se salva cuando Mirabel abraza a su hermana y Mirabel va a visitarla y entonces terminan las dos cantando y ella liberándose y Isabela y haciendo flores exóticas, orquídeas y bueno, hibiscus y muchas flores exóticas. Se ve como las ganas que tenía Isabela de que su rol fuese más flexible, ¿cierto? De que fuera menos rígido. Entonces, en las familias menos funcionales o menos sanas, los roles son rígidos. Vemos que la familia
en esa familia los roles eran más o menos rígidos porque, por ejemplo, Luisa tenía que ser fuerte todo el tiempo. El día que Luisa empezó a sentirse que Mirabel le dijo, no, es que Luisa, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Entonces, claro, o sea, Luisa se empezó a permitir no ser fuerte todo el tiempo y ser débil de vez en cuando. Y entonces ella se sentía culpable porque sentía que le estaba traicionando a la abuela y a toda la familia y todo esto, ¿no? Entonces, una familia, entre más flexibles sean los roles entre sí, por ejemplo, que si el padre tiene que ser todo el tiempo el proveedor, y, y su esposa tiene que ser todo el tiempo la que esté en la familia, la que esté cuidando de los hijos. Esos son roles rígidos. Si la mujer, digamos, quiere salir a trabajar y quiere tener su independencia económica y todo eso, sano es que lo pueda hacer y que el marido se encargue de los hijos también, porque es ejercer la paternidad. No es ayudar, es ejercer la paternidad. Vuelvo y digo, ¿ya? Entonces, bien, las familias con roles sanos, o las familias sanas, los roles son menos rígidos, son más flexibles, ¿sí? Y bueno, los roles se desarrollan esencialmente en el seno de la familia de procesos de diferenciación correccionales. Entonces se ajustan mutuamente, lo que les decía, por ejemplo, con Julieta, que es la curandera, y la sanadora, pues necesita alguien que se enferme, ¿sí? Sí, por ejemplo, en una familia, en un sistema familiar, hay una madre víctima y mártir que siempre se está quejando, que no puede sola con su vida y entonces los hijos la están parentificando, cosa que no es sana, porque unos hijos que parentifican no pueden tener vida de pareja, no les dura o no es sana esas parejas que establecen. Entonces, la debilidad, la fragilidad de la madre, ¿sí? Hace que, digamos, como que los hijos sean los fuertes, ¿sí? Que tengan que ser los fuertes. Los hijos parentificados eternos. Es muy normalizado en muchas familias y muchas veces en el imaginario colectivo y social en Colombia. Hablo de Colombia porque la película es colombiana, pero esto sucede en todas partes del mundo, que los hijos parentifiquen a los padres. Quiere decir que sean los padres de sus propios padres. A veces eso permite a la familia salir adelante cuando ha sucedido un drama. Es decir, por ejemplo, que una familia pierde el padre y entonces el hermano mayor se encarga de, de proveer o de, digamos, reemplazar el rol que tenía el padre de proveedor económico. Pero, ¿qué pasa cuando ese rol se eterniza y esa persona no puede salir de su sistema familiar porque está de proveedor de su mamá y de sus hermanos? Pues llegado el día que quiera hacer pareja, no va a poder porque pues ya está de pareja con la mamá, porque es un hijo parentificado. Es decir, de la línea de hijos se ha movido al subsistema conyugal, entonces está de marido de su madre y de padre de sus hermanos, y entonces no puede hacer pareja porque no hay la suficiente energía de vida para que eso se produzca. Para hacer pareja yo tengo que desprenderme de mi familia de origen para tener espacio energético para que la pareja venga. Si no, no va a venir. Y las parejas que vengan no van a durar. ¿Ya? Entonces, a ver, por ejemplo, en una familia hubo una ruina económica. El padre era periférico porque tenía alguna problemática con las drogas o el alcohol. Entonces, ¿cuál fue la solución de la familia para poder seguir subsistiendo? Pues que uno de los hijos se vuelva el proveedor de la familia.
el que sostiene a la familia con algún proyecto familiar o con alguna empresa familiar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona ocupa el lugar como del abuelo, ahí se está excluyendo al abuelo como padre, ¿sí? Hay una exclusión, ya dije que no se puede excluir a nadie. Y resulta que esta persona se eterniza en ese rol em, de papá de sus hermanos todo el tiempo o de sus hermanas. Entonces, esta persona no puede tener felicidad en pareja porque está de padre de sus hermanas o de sus hermanos y está de marido inconsciente de su mamá, ¿ya? Y además no permite, digamos, que la familia pueda hacer el duelo de esa ruina económica que tuvieron porque se eterniza en ese rol. Por eso es muy malo, es muy poco sano que cuando fallece, digamos, el padre en una familia, le digan al hijo varón, porque pues ahí se mira el patriarcado y el machismo estructural inconsciente, que se le diga que él es ahora el hombre de la casa. No lo hagan más, por favor. No es el hombre de la casa, es el hijo. Tiene que ocupar su rol de hijo. Cada quien en la familia tiene que ocupar su rol y su lugar, porque el desorden sistémico de no ocupar el rol y el lugar que nos pertenece en la familia genera desórdenes amorosos. Entonces esta persona se eterniza en su rol de padre de sus hermanos y de cónyuge de su mamá, ¿sí? Y entonces no puede hacer pareja. Entonces, resultado vienen las frustraciones, etcétera, ¿ya? Y muchas veces esto es con los hombres, muy a pesar de, por ejemplo, en una familia puede haber que la mayor sea la mujer, sean mujeres, pero como ese rol de líder de la familia se le da a los hombres, pues se tergiversan los órdenes. Ahora que lo miremos, ahora vamos a hablar de constelaciones familiares, pero en una familia, el que llega primero tiene prioridad, sea hombre o sea mujer. Y esa prioridad se tiene que respetar, porque si no se está ocupando un lugar que no nos pertenece. Entonces eso genera un desorden sistémico que crea conflictos familiares, ¿ya? Entonces, los hijos parentificados eternos no son sanos, ¿ya? Y el chivo expiatorio, lo que les decían, hay familias con grandes problemas que designan a un chivo expiatorio al que le echan la culpa de todo. Es que la culpa toda la tiene tal y cual, ¿sí? Y entonces esta persona inconscientemente se encarga de asumir gran parte de los roles de la familia, ¿ya? Y vemos que la familia está proyectando toda su sombra, porque las familias, al igual que las personas, tienen una sombra, que es esa parte de nuestra personalidad que escondemos para poder adaptarnos a la sociedad, como si fuese una pelota en una piscina, que tratamos de hundir lo más posible para que no se note y que la sociedad nos acepte. Las familias también tienen esa sombra, ¿sí? Y esa sombra la proyectan en una sola persona y dicen, toda la culpa la tiene tal, la tiene, en este caso de la familia Madrigal, la culpa la tenía Bruno y de Bruno no se habla, o Maribel. Bueno, entonces el rol de oveja negra de Mirabel, escribí Maribel por todo lado, pero se llama Mirabel. Es un rol clásico que aparece en numerosas familias, ¿sí? En muchas familias este rol puede ser evidente. Aquí en la familia Madrigal es muy evidente que es Maribel la oveja negra. Incluso hay personas que se autoproclaman y dicen, yo soy la oveja negra porque yo lo hago diferente a mi familia, porque soy la persona, por ejemplo, que si todos somos católicos, entonces profesa otra religión, que si todos, digamos, como que, no sé, están en la política, pues esta persona es la única, pues, artista o que se dedica a la música, etcétera, ¿no?
Bien, entonces se comporta de tal manera que reafirma su posición. Yo hablaba en otros videos que hay una conciencia familiar y una conciencia individual, y para lograr estar sanos emocionalmente tenemos que encontrar un equilibrio entre esas dos conciencias. La conciencia individual es hacer todo lo contrario a nuestra familia de origen, ¿sí? Por ejemplo, si nuestra familia de origen dice blanco, yo digo negro, pero eso nos pone en una posición de niño rebelde, ¿ya? Al igual que si, por ejemplo, la familia dice blanco y yo también digo blanco, pues también no es sano porque no estoy dándole yo lugar a mi individualidad, estoy repitiendo el mismo formato de mi familia. Entonces, si en mi familia todas las mujeres tenían hijos antes de los 30, pues yo también por fidelidad inconsciente, porque mis hermanas tienen hijos, mis primas tienen hijos, entonces yo también. Pero a ver, un momento, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿Sí? Entonces, también estar muy en la conciencia familiar no es sano, hay que encontrar el equilibrio entre las dos, ¿ya? En otras familias, este rol de oveja negra puede ser mucho más sutil, sin expresarse abiertamente, pero influye fuertemente en las relaciones. Es esa persona de la que nadie quiere hablar, como Bruno, de la que prefieren hacer de cuenta que no existe por las cosas que dice, ¿sí? Que, digamos, hace que toda la familia y todo el mito familiar, la narrativa familiar en la que esa familia se ha creado se ponga en peligro. Por ejemplo, en el caso de los Madrigal, pues la narrativa es que son una familia mágica, que son una familia con poderes, con gran influencia en la comunidad. Y pues lo que dice Bruno, pues es que también hay cosas malas que hay que ver, que no se puede uno quedar ahí en ese negacionismo, ¿ya? Y entonces, como eso da miedo, como eso asusta, entonces no se habla de Bruno y se lo excluye. Bien, bien, todo esto de lo que hemos hablado, los roles, ¿sí? Es transgeneracional. Lo transgeneracional es aquello que las generaciones anteriores no han podido procesar, no han podido gestionar dramas, problemas, enfermedades, etcétera, realidades, ruinas económicas, y que se lo encargan inconscientemente a la generación siguiente. ¿Ya? Eso se explica científicamente por los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, entre otras teorías de las que no voy a hablar aquí porque si no el video se hace larguísimo, pero en regla general es que en la familia se forma un campo electromagnético que hace que los miembros de la familia se comuniquen inconscientemente, ¿sí? Y el acervo genético, es decir, es imposible que yo no tenga influencia de todo lo que ha vivido mi familia anteriormente, ¿ya? Así como en una generación de monos que aprenden a lavar las batatas antes de comérselas, ¿sí? Los hijos ya tienen incorporado ese comportamiento, puesto que a sus ancestros les sirvió para sobrevivir, ¿sí? De la misma manera, nosotros no somos solamente lo que hemos vivido en nuestra vida, es imposible. También tenemos el acervo genético, ¿sí? De las generaciones anteriores. Muchas veces, por ejemplo, y en los animales también sucede, por ejemplo, vemos un perrito que no ha sido maltratado, que es tratado con amor y lo vemos todo asustadizo, que se esconde, que sí, que de pronto le tiene miedo a los humanos. Y cuando vamos a mirar en generaciones anteriores, es porque su abuelo ha sido maltratado, ha sido pues golpeado, etcétera. Entonces, vemos que ese mensaje transgeneracional se ha transmitido epigenéticamente al perrito para que tenga cuidado con los humanos en este caso, ¿ya? Entonces, las experiencias de nuestros antepasados, sobre todo aquellas que fueron dolorosas y no se pudieron sanar, tienen efecto en el presente, llevándonos a repetir patrones que limitan nuestra libertad y nos impiden vivir con bienestar y felicidad, ¿ya? Por ejemplo, en determinadas familias se ve que se repiten pautas relacionales, ¿ya?
digamos, las mujeres que han vivido en familias violentas tienden a tener maridos violentos. Lo vimos en el, en el video inmediatamente anterior en mi canal, en el que analicé la película Te doy mis ojos. O sea, ella vivió en una familia con una madre golpeada, entonces ella, a su vez, incorpora ese modelo de pareja inconscientemente y se busca inconscientemente un marido maltratador, pero ella no dice conscientemente, me voy a buscar un marido maltratador para serle fiel a mi mamá. Todo esto es a nivel inconsciente. Recordar que el inconsciente es el 95% de nuestra personalidad, ¿sí? Y que no nos quiere ver felices, lo único que quiere es mantenernos vivos con los mecanismos que que nos mantuvieron vivos una vez. Entonces, si ella vio inconscientemente que en ese contexto de violencia prosperaba su vida, pues va a tratar de reproducirlo inconscientemente para que la vida se prolongue, ¿ya? Y esto puede ser con cualquier cosa. Por ejemplo, yo he visto que en familias que hay pauta alcohólica, que el padre, por ejemplo, es alcohólico o el abuelo es alcohólico, pues las mujeres tienen tendencia inconscientemente a formar pareja con hombres alcohólicos. O puede ser, por ejemplo, que en una familia las mujeres violenten, porque puede ser, violenten a los hombres, ¿sí? Entonces, como mujer, una mujer de esa familia puede formar pareja con un hombre sumiso que se adapte a la violencia para poder ella seguir ejerciendo ese rol, ¿ya? Se repite, pero también se puede reparar. Es decir, por ejemplo, en la película inmediatamente anterior que yo analicé, que es Te doy mis ojos, Pilar estaba repitiendo, ¿sí? Pero se veía, por ejemplo, en el caso de su hermana Ana, que quería reparar. Ella era la dominante, ¿sí? O sea, Pilar era sumisa a su marido, pero Ana no. Ana era dominante, un poco dominante con su pareja. Y eso es como una estrategia inconsciente de, digamos, bueno, si mamá no se pudo defender, ¿sí? Si mamá fue sumisa, entonces yo soy dominante para reparar el drama de mi mamá, ¿ya? Yo creo que Ana lo equilibraba muy bien porque ella no golpeaba a su marido, pero por ejemplo, si hubiese golpeado a su pareja y hubiera ejercido la violencia, le sería fiel inconscientemente a su padre en cuanto a la violencia, ¿ya? Entonces, por eso digo que hacer todo lo contrario tampoco es sanar. Por eso decía que hay que encontrar el equilibrio entre las dos conciencias. Bien, entonces, lo que les decía, se repiten y se reparan las pautas transgeneracionales, ¿no? Digamos, eh, los atributos que cada persona tenga le permiten seguir adaptando a su rol y que la pareja le permita seguir con ese rol. Es decir, o sea, siempre yo voy a buscar una pareja que me permita seguir con el rol que yo he adoptado en la familia, puesto que me ha permitido sobrevivir, ¿no? A menor cantidad de conflictos no resueltos en la familia de origen, el individuo es más libre de elegir libremente a una pareja. Es decir, entre más conflictos haya en la familia de origen no resueltos, entre más yo esté botando la energía a mi familia de origen, entre más yo esté de marido de mi mamá y de padre de mis hermanas, o que esté yo poniendo en primer lugar a mis padres y a mis hermanos que a mi pareja y a mis hijos, sí, pues entonces estoy menos libre para elegir pareja, ¿no? Entonces, entre más yo desprendido esté de mi familia de origen, en mi proceso de individuación, porque siempre la vida va hacia adelante, ¿sí? Entre más yo avanzado esté en mi proceso de individuación, más libre voy a estar para establecer una pareja sana. Bien, entonces en cada familia hay reglas,
¿no? Y esas reglas son acuerdos prescritos que pueden ser, que se verbalicen, pero también pueden ser no verbales. Yo en algún video explicaba que hay niveles de la comunicación, entonces hay comunicación no verbal, ¿sí? Que una cosa es la comunicación digital, lo que se dice, el mensaje, y lo analógico, que es una comunicación no verbal, que es más inconsciente y más primitiva. Muchas veces las reglas se establecen desde esta comunicación no verbal, ¿sí? Y son inconscientes. Lo que les decía, el inconsciente es atemporal, todo es en sí mismo. El inconsciente no te quiere ver feliz, solamente quiere repetir los mismos mecanismos que te mantuvieron vivos una vez. Entonces, por ejemplo, hay reglas en la familia que se verbalizan, ¿no? Entonces, cuando el padre habla, todo el mundo se calla y escucha, ¿ya? O las hijas ponen la mesa y los hijos frían los platos, ¿no? O el hombre propone y la mujer dispone. O, por ejemplo, una regla implícita en una familia puede ser, una mujer casada con un hombre trabajador no necesita autonomía económica, ¿ya? Muchas veces en familias machistas y patriarcales tienen la creencia que si una mujer se casa con un hombre trabajador que tiene un sueldo más o menos estable, porque creen que la vida se va a eternizar y que nunca va a haber ningún problema, entonces piensan que no necesita autonomía económica, entonces dicen, ven mal que esta persona tenga, que la mujer tenga autonomía económica o que sea independiente económicamente o que trabaje, ¿no? Entonces dicen, ay, descuida a los hijos, ¿no? O que no necesita sueldo porque tiene una pareja que gana sueldo, ¿ya? O que no necesita una pensión, por ejemplo, ¿no? Porque tiene un marido que tiene un sueldo, ¿no? Entonces es como la idea inconsciente de que una mujer debe ser dependiente económicamente del marido, porque aquí todas las mujeres son dependientes económicamente de su marido y la que no lo sea, entonces es traicionera, ¿sí? La que no sea, la que no lo sea, entonces puede que se arriesgue a la exclusión del clan. Y para nuestro inconsciente, la exclusión del clan es igual a la muerte, ¿ya? Porque arcaicamente no podíamos sobrevivir sin la tribu, ¿ya? Entonces, inconscientemente para nuestro cerebro reptiliano y arcaico, que nos excluyan del clan es que nos vamos a morir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá en la familia, en Encanto, no se habla de Bruno, era una de las reglas, ¿sí? Por ejemplo, en una familia puede ser aquí la hora de llegada es la medianoche y no se fuma dentro de la casa, pero también hay reglas implícitas, ¿sí? Por ejemplo, problemas de los que no se habla, ¿sí? Por ejemplo, si en la familia tienen un miembro de la familia que es drogadicto, no se habla de la drogadicción de Pepito, ¿sí? Y esa es una manera de excluir, ¿ya? Por ejemplo, en muchas familias la regla implícita es los trapos sucios se lavan en casa. Entonces no buscan ningún terapeuta, no buscan ayuda, porque los trapos sucios se lavan en casa, ¿ya? Obviamente, pues que los problemas es mejor gestionarlos con las personas involucradas en el problema, pero sí se necesitaría la mirada de un experto, de un terapeuta, porque siempre ofrece una perspectiva desde afuera, externa al problema. Y las reglas secretas. Por ejemplo, en la familia Madrigales los dones no se cuestionan, el encanto de la casa no se cuestiona, del dolor de la abuela no se habla. ¿Sí? Nunca dijeron, o sea, nunca hablaron de esas reglas, pero las reglas estaban implícitas. Son las más difíciles de descubrir, pues porque no se verbalizan, ¿ya? Por ejemplo, en una familia en que haya una madre infantilizada y una hija parentificadora, cuando la hija esté tratando de establecer pareja o esté haciendo avances para independizarse, evolucionando profesionalmente o consiguiendo una pareja, entonces como que inconscientemente la madre se siente amenazada, abandonada y crea una patología, sí, una enfermedad,
es una queja psicosomática, ya para que la hija se quede, para que se quede cuidándola, para que no se vaya y no se independice. Pero esto es a nivel inconsciente. ¿Es una manipulación emocional? Pues claro, pero es a nivel inconsciente porque puede ser que la señora en realidad sí se enferme, porque recordar que la enfermedad es un mensaje de un conflicto emocional, ¿no? Que hemos somatizado. Entonces, la regla secreta en este caso es que la hija no tiene permiso de independizarse. Bueno, los mitos familiares son creencias sistematizadas y compartidas por todos los miembros de la familia, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos tener un mito sobre algún padre de alguna familia, por ejemplo, que es depresivo. Entonces, se deprime por los problemas, ¿no? Por los disgustos. Entonces, no hay que darle disgustos porque es frágil y se deprime, ¿ya? Los mitos familiares contienen muchas reglas secretas y reglas que se mantienen ocultas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bruno, es que cuando Bruno dice algo malo, se cumple, pero en realidad Bruno no hace que las cosas malas sucedan, malas o que se interpretarían como malas, sino que él ve lo que está pasando, que no considera que es sano y lo verbaliza cuando los demás prefieren hacerse los locos, los ciegos, etcétera, ¿no? Entonces el mito es que Bruno trae desgracias. Y mitos sobre el drama familiar. A veces los mitos, la función que tienen es tratar de explicar algún drama que ha sucedido en la familia. Entonces, por ejemplo, decir que, por ejemplo, un problema todo es culpa mía o de tal persona es un mito, porque sabemos que siempre tenemos una responsabilidad en lo que sucede y que la responsabilidad, por ejemplo, en una familia es compartida, en una pareja es compartida, ¿sí? No todo, no necesariamente todo es culpa del uno o todo es responsabilidad del uno y todo es responsabilidad del otro, ¿sí? Podríamos pensar, por ejemplo, que en una relación en donde hay maltrato, pues todo es culpa del maltratador. Obviamente que tiene una gran responsabilidad el maltratador, pero la persona maltratada ha tenido la responsabilidad inconsciente de no poner límites o de adaptarse a un patrón violento, ¿ya? Que no quiero decir que haya sido bueno o malo, simplemente esa es la manera que aprendió para sobrevivir, ¿ya? Acá, en el caso de Encanto, es una maldición cayó sobre la familia, ¿no? O sea, es como que, sí, o todo fue culpa de Bruno y por eso no se habla de él. Hay varios tipos de mitos. Está el mito de armonía, que aquí no pasa nada, que aquí todo es felicidad y que todos somos felices. Mito de reparación, es decir, que yo expío la culpa y que me echo toda la culpa, todo es culpa mía, ¿sí? Para reparar. Y el mito de salvación es que para diluir y evitar los sufrimientos se le otorga a una persona externa a la familia el papel de redentor. Entonces eso puede ser un pariente, un familiar que pues que está más bollante económicamente. Entonces es como que el salvador, ¿no? Se le atribuye que él tiene el poder de salvar a la familia. O esto puede ser un amigo bueno y rico, o el sacerdote o el terapeuta familiar, ¿no? Que se le otorga como ese papel del salvador. Y quiero decir que nadie está para salvar a nadie, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de los terapeutas, nosotros guiamos a las personas a encontrar recursos y herramientas que las personas ya tienen, pero no estamos en ningún papel de salvadores. Los más expertos en sí mismos o las familias son expertas en sí mismas, entonces no necesitan ningún redentor que las salve. Tienen ya las estrategias para salvarse, solamente tienen que encontrarlas. Con ayuda de un terapeuta, por supuesto, pero no, no pueden atribuirle ese rol a nadie externo a ellas. Bien. En el caso de la familia Madrigal, por ejemplo, se le otorga ese papel a esa vela, ¿no? Que es la vela que bendijo a nuestra familia con un milagro, ¿ya? Entonces, ese es el mito familiar.
para explicar, digamos, como el drama o para compensar ese drama de haber perdido al abuelo, entonces se le otorga el papel de, digamos, como de redentor a la vela que ha dado todos los dones, ¿sí? Y que ha otorgado a esta familia un milagro. Bien, ¿cuáles son las funciones de los mitos? Ahorro de dinero y de energía, ¿sí? O sea, el mito explica todo y entonces no tenemos que buscar más explicaciones ni nada de eso, ¿no? O sea, todo es culpa de tal persona o esto es lo que nos va a salvar y entonces, pues eso sirve para que cada quien se mantenga en su rol y en su lugar y no reflexione y no haga pasos para cambiar. Preservar la homeostasis de la familia. El sistema familiar es como una célula, ¿ya? Entonces, las células y todos los organismos, todos los sistemas biológicos, todos los sistemas en general tienen la regla de la homeostasis, que es una regla que permite regresar a un estado previo de cosas para preservarse, ¿no? Y esta regla sirve para mantenernos vivos. Por ejemplo, si no hemos tomado agua en todo el día, pues nos va a dar sed y esa sed va a permitir que bebamos agua para preservar nuestra homeostasis, porque los órganos necesitan agua para funcionar, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el caso de las familias es igual, ¿ya? Los mitos sirven para preservar la homeostasis de la familia, pero esa preservación de la homeostasis les permite mantenerse vivos y mantenerse vivos no quiere decir que sea sano, o sea, no quiere decir que sea necesariamente con los mecanismos que son sanos, simplemente los mecanismos que les permiten mantenerse vivos. Tiene una función de protección y de defensa, se protegen para conservar la homeostasis y como han sido siempre las cosas en esta familia y se defiende, ¿ya? Permiten mantener la trama invisible y la lealtad so pena de dejar de pertenecer, es decir, las lealtades familiares me permiten permanecer a la familia. Por ejemplo, si Luisa deja de ser fuerte, pues entonces ya el pueblo no la va a necesitar y ella ha establecido un vínculo de codependencia con la gente de la comunidad y con su familia. Ella necesita que la necesiten, ¿ya? Entonces, si ella no tiene ese don, si ya no puede cargar con tantas cosas, entonces deja de pertenecer, ¿sí? Y para nuestro inconsciente, lo que les decía, no pertenecer es igual a morirse, ¿ya? En tiempos arcaicos, el que se quedaba fuera del clan o de la tribu o que se quedaba atrás de la tribu moría por las condiciones severas del ambiente externo. Desde las constelaciones familiares, tres principios. Jerarquía. El que llega primero tiene prioridad, ¿sí? Y allí se cuentan los abortos, es decir, que si antes que yo naciera hay un aborto, entonces yo tengo que darle prioridad. Yo, por ejemplo, no sería la primera, si siempre he creído que soy la primera, pues no soy la primera, soy la segunda porque antes de mí hubo un aborto, ya sea espontáneo o sea voluntario. Jerarquía, siempre se respeta la prioridad. Equilibrio entre el dar y el recibir en relaciones de pareja, ¿no? En relaciones del mismo nivel. Y pertenencia. Todos pertenecen, no se puede excluir a nadie, sea cual sea su comportamiento. Aquello o la persona excluida siempre volverá. Y aquí lo miramos con Bruno, que fue excluido y que volvió a través de su sobrina Maribel. Acá lo que miramos en Encanto es un duelo migratorio difícil de hacer, puesto que hubo un desplazamiento, ¿no? Vemos al principio de la película que la abuela Alma fue desplazada de la violencia con su marido y entonces eso hace que haya un duelo migratorio que es difícil de hacer, puesto que ellos no se querían forzosamente mudar o desplazar. ¿Cuántas personas en Colombia son desplazadas por la violencia? Eso es incontable, ¿sí? Y en nuestros ancestros tenemos personas que han sido desplazadas por la violencia, ¿no? ¿Se habla de sus duelos? ¿Se ha elaborado sus duelos?
La sombra de la familia. Hay un duelo bloqueado quizás en la negación de la abuela. La abuela no habla de su dolor y prefiere montar un mundo de ilusión en el que son sus hijos y sus nietos que lo sostienen para no ver su dolor y la emoción excluida, porque se puede excluir a una persona y su realidad es el dolor. La abuela no quiere ver su dolor, ¿sí? También se puede excluir no solamente a una persona, sino también excluir su realidad. Entonces, en el caso del abuelo se excluye, pues, que falleció, no se excluye el dolor de su fallecimiento, no se habla de eso, ¿ya? Y el mandato familiar es que para pertenecer a esta familia tienes que tener un don. No hablar de Bruno y hacerte la loca o el loco, ¿sí? Como si no existiera el drama de la abuela. Entonces vamos a ver las implicancias sistémicas. Las implicancias sistémicas son, digamos, como los desórdenes sistémicos que están manteniendo como el sufrimiento en una familia. ¿Sí? La implicancia más notoria es la exclusión de Bruno. ¿Sí? Nadie se excluye y a Bruno se lo excluyen. Incluso hay toda una canción en la película de que no se habla de Bruno, ¿sí? Pero no solamente de Bruno, sino de las emociones dolorosas propias del fallecimiento del abuelo. Yo para ti, Luisa con su abuela, es decir, yo para ti quiere decir, yo soy fuerte por ti, ¿sí? Yo soy fuerte todo el tiempo para cubrir tu dolor. Yo al igual que tú de Maribel con su tío Bruno, de Mirabel con su tío Bruno. Yo soy excluida como tú, ¿ya? Yo no te supero, es de Bruno con su padre fallecido. Como él se murió joven, entonces yo también me muero simbólicamente joven, es decir, me excluyo, porque a él lo excluyó la familia, pero él también se autoexcluyó, ¿sí? Él se fue. Entonces también es una fidelidad inconsciente con su padre. Yo para ti de Isabela con su abuela, yo cubro tu dolor de frustración de no haber podido tener una familia feliz junto al abuelo, comprometiéndome con alguien que no quiero. Recordar que Isabela se iba a casar con un hombre que no quería. Entonces, quizás muchas veces inconscientemente elegimos pareja para atraer a alguien inconscientemente en generaciones anteriores que ha muerto y que el duelo ha sido muy difícil o imposible de hacer. Entonces ella se sentía obligada a casarse con alguien que no quería, quizás para atraer al abuelo, ¿no? Y también no permitiéndose ser creativa. Bruno era el gran excluido, pero también el abuelo Pedro, porque no se hablaba de él ni de su realidad. Y la emoción excluida es el dolor y el miedo a la soledad de la abuela. Es decir, si todos se hubiesen ido de la casa, es que también esto de normalizar de que todos, varias generaciones vivan en una misma casa. Yo sé que hay sociedades que es muy difícil que la gente se independice, pero no es sano que tantas generaciones vivan en una sola casa, si un contexto lo permite, hay que independizarse, hay que hacer su proceso de individuación. Y aquí vemos que como que sí, tenían pareja, tenían maridos, pero se quedaban con la abuela, ¿no? Es como que no podemos dejar a la abuela sola porque no tiene un proyecto personal, ¿sí? Porque no volvió a crear pareja o porque no tiene un proyecto de ella sola, ¿no? ¿Sí? Un proyecto, no sé, laboral, profesional, o no tiene, o sea, toda su felicidad se la ha encargado a sus nietos y a sus hijos. Y si sus nietos y sus hijos se mueven del don o del rol, pues todo ese castillo de naipes se cae, ¿no? Entonces acá lo que les decía, Isabela se iba a casar con alguien, que creo que se llama Mariano, me parece, que no quería, y miren el parecido físico al abuelo Pedro. No son igualitos, pero se parecen mucho. ¿Ya? Entonces, es tema para reflexionar. ¿Cuáles son los indicadores de que debo trabajar lo sistémico y lo transgeneracional? Es que yo siento que hay un lazo inconsciente que es más fuerte que yo y que no puedo explicar. Que de alguna manera me siento estancado y bloqueado en lo sentimental, en lo económico, en lo laboral. Que tengo la sospecha fuerte de que existen secretos familiares y duelos sin terminar, ¿sí? Y tener la sensación de ser el distinto de la familia.
Ni repetir ni reparar es sanar, ¿sí? ¿Y cómo estamos repitiendo, reparando? Es que repetir es hacer lo mismo y reparar es hacer todo lo contrario y ninguno de los dos es sanar, ¿ya? Entonces, ¿cómo intentamos repetir o reparar? A través de las enfermedades, es decir, si no tomamos la vida de nuestros padres, sino porque en constelaciones familiares lo que se hace es tomar la vida de los padres, pues nos enfermamos. También lo podemos repetir con nuestras pasiones, nuestras profesiones, por ejemplo, una profesión que yo ejerzo, pero no le veo el sentido, pero yo no sé por qué estudié esto, ¿no? En familias que todos son abogados, ¿sí? Y que hay personas que no se sienten seguras o que no pueden ejercer su carrera porque no van en concordancia con su esencia, simplemente la han elegido para poder pertenecer a la familia. Comportamientos, los hijos, se repara a través de los hijos, porque los hijos son herramientas de reparación, dice Salomón Selam. Los hijos son el espejo de la generación anterior. Todo lo que tiene que resolver la generación anterior se lo muestran los hijos, ¿sí? Entonces, si tú te quejas de tus hijos y de las nuevas generaciones, pues ponte a analizar qué es lo que falta trabajar de tu generación, ¿sí? Porque hay que dejar el adultismo. El adultismo es creer que una generación precedente, porque estuvo antes de en el tiempo, entonces es mejor que la siguiente. No. Se repara a través de las relaciones sociales, de los amigos. Lo que no sana una generación lo intenta reparar la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues dejar de mirar afuera, dejar de echarle toda la culpa a Bruno y decir que toda la culpa la tiene Bruno, ¿sí? Y mirar en nuestro interior cuál es nuestra responsabilidad inconsciente, aunque sea una responsabilidad en nuestro inconsciente familiar de lo que nos sucede. El que mira afuera duerme y quien mira adentro despierta. ¿Cuándo regresó la magia? Pues la magia regresó cuando la abuela fue lo suficientemente valiente para regresar al lugar que es Caño Cristales, lugar precioso con las mariposas allí, eso me encantó. Esa referencia a Gabriel García Márquez con las mariposas amarillas. Cuando tuvo la suficiente valentía para hacerle frente a ese dolor, ¿no? Y se habló de Bruno y Bruno regresó y se dejó de excluir al excluido, a Bruno, y se habló de la emoción que fue el dolor, ¿no? La emoción excluida. Y ahí regresó la magia a la familia y hubo la reconciliación entre la abuela y Mirabel. Bueno, espero que el video les haya gustado. Sé que fue un poquito largo, pero yo quería hablar sobre todo lo sistémico y hacer un paralelo de la película con todo esto de los mitos, los roles y las constelaciones familiares. Espero que les haya gustado. Si es así, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal. Acá abajo en la cajita de información te dejo mi número, te dejo mi correo por si me quieres contactar, mi WhatsApp. Y bueno, nos vemos en mi próximo video. Adiós.